Desde el primer día que pusimos un pie en una iglesia, nos dijeron que el diezmo era un mandato sagrado, una orden divina que debíamos seguir sin cuestionar. Las luces brillaban sobre el altar. La voz del pastor resonaba con una autoridad que parecía inquebrantable y la multitud escuchaba en silencio, casi reverentemente, mientras se nos instaba a ser fieles a la doctrina del diezmo. 10%, repetían, como si fuera una ley inscrita en las tablas de la ley. Dios ama al dador alegre, decía el versículo que adornaba la pantalla, y se nos presentaba la promesa de bendiciones si solo obedecíamos. Sin embargo, lo que nunca nos dijeron, lo que nunca se mencionó en esas prédicas grandilocuentes, fue que esta práctica de dar una décima parte de nuestros ingresos, esta costumbre que muchos tomaron como parte esencial de su fe, tenía orígenes que no necesariamente provenían de la Escritura, tal como nos la habían enseñado. No nos hablaron de las profundas raíces que esta práctica tiene en las tradiciones humanas, ni de cómo, con el tiempo, se había entrelazado con intereses humanos, económicos y espirituales que distorsionaban su propósito original. John MacArthur, uno de los teólogos más influyentes de nuestra era, no ha tenido miedo en señalar las grietas en esta enseñanza ampliamente aceptada. Ha desafiado a la Iglesia a mirar más allá de los adornos del ritual, más allá de las sonrisas de los líderes eclesiásticos y los coros de aleluya que llenan el aire cada vez que se menciona el diezmo. Lo que se nos ha dado como una obligación sagrada, según MacArthur, no es más que una distorsión de las enseñanzas bíblicas, y esa revelación golpea como un rayo. Cuando MacArthur habla de la oscura verdad sobre el diezmo, no se refiere simplemente a una mala interpretación de un versículo o a un malentendido pasajero. Habla de una práctica que ha sido explotada por siglos, usada para mantener un sistema de control financiero dentro de las iglesias, sin considerar las intenciones originales de la Escritura. Habla de cómo los líderes han tejido una narrativa que convierte la generosidad en una mercancía, transformando lo que debería ser un acto de gratitud en una obligación reglamentada por la autoridad eclesiástica. Y en esta distorsión, la iglesia se convierte en un negocio, con el diezmo como su principal motor económico. Muchos, al escuchar esta verdad, se sienten traicionados. Han dado durante años, muchas veces sacrificando sus propios recursos, convencidos de que era el camino hacia la bendición divina. Se han arruinado financieramente, mientras los predicadores, con sus trajes de diseñador y autos lujosos, prosperaban bajo el manto de lo sagrado. La iglesia, que se supone debe ser el refugio de los pobres y oprimidos, se convierte en un lugar donde el dinero es el rey, y la devoción se mide por el tamaño de la contribución. Sin embargo, este no es el fin de la historia. Hay un despertar que comienza a tomar forma entre aquellos que han escuchado esta crítica. Un despertar que desafía a los creyentes a reconsiderar lo que se les ha enseñado. El diezmo, tal como se ha promovido, nunca fue un acto de obediencia cristiana, sino una práctica que surgió de la ley antigua, diseñada para el antiguo Israel, no para la iglesia moderna. Es cierto que el diezmo aparece en las Escrituras, pero en su contexto original no es lo que muchos predicadores modernos nos han hecho creer. El sistema de diezmo, tal como lo entendemos hoy, no se encuentra en las enseñanzas directas de Jesús, ni en los escritos del apóstol Pablo. Jesús nunca ordenó a sus seguidores dar el diezmo de sus ingresos. De hecho, desafió las normas religiosas de su tiempo, las que pedían una adherencia estricta a las leyes del Antiguo Testamento. En cambio, Jesús enseñó sobre la generosidad como una actitud del corazón, no como una obligación legalista. Lo que realmente le importaba era que sus discípulos dieran con un corazón sincero, no simplemente porque debían hacerlo. Por otro lado, Pablo, en sus cartas, habla de dar, pero no con la rigidez de una regla. En 2 Corintios 9:7 dice: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre».
Esto no es el mandato del diezmo, es una invitación a dar de manera voluntaria, según la capacidad y el corazón de cada uno. La generosidad no debe estar atada a un porcentaje fijo, sino a un deseo genuino de apoyar el trabajo de la Iglesia y de ayudar a los necesitados. A medida que la Iglesia primitiva crecía, se daban ofrendas, sí, pero no en el marco de un sistema riguroso de diezmo. En el Nuevo Testamento, la atención se centraba más en la actitud del corazón y en la disposición a compartir lo que se tenía, no en cumplir con un porcentaje específico. Las ofrendas eran voluntarias, motivadas por el amor y la gratitud, no por una obligación legal. El diezmo, tal como se practica hoy en muchas iglesias, no solo malinterpreta las enseñanzas de la Biblia, sino que también ha sido utilizado de manera manipuladora. Los predicadores que se benefician de este sistema lo promueven como un medio para recibir bendiciones y prosperidad, distorsionando el mensaje de la fe cristiana. Lo que realmente está en juego es el corazón del creyente. Y la verdadera pregunta es, ¿estamos dando porque entendemos la gracia de Dios o lo estamos haciendo porque nos han dicho que es un mandato y que de no hacerlo seremos malditos? Es crucial entender que la generosidad no debe depender de una regla, sino de una transformación interna que nos impulse a dar sin expectativas egoístas, sino con el propósito de glorificar a Dios. La verdadera bendición no viene de un acto de obligación, sino de un corazón dispuesto a dar de manera libre, alegre y sacrificial, como lo hizo Cristo, quien dio su vida por nosotros. Hoy en día, la Iglesia moderna se enfrenta a un dilema profundo. La verdad sobre el diezmo puede ser dolorosa de escuchar, pero es una verdad que, si se acepta, puede llevar a una reforma espiritual significativa. Si los creyentes logran comprender la diferencia entre la ley y la gracia, entre la obligación y el acto genuino de dar, podrían liberarse de las cadenas de un sistema que, lejos de acercarlos a Dios, los mantiene atrapados en una rutina religiosa vacía. La llamada es clara, no se trata de cuánto das, sino de por qué lo das. Se trata de un corazón transformado por el amor de Cristo, dispuesto a servir y dar, no porque lo exija la ley, sino porque es el fruto natural de una vida entregada a Él. La verdadera iglesia, la iglesia del corazón, no está marcada por cuánto dinero entra en su arca, sino por la calidad de la fe y la pureza de la devoción de sus miembros. La oscura verdad sobre el diezmo que nunca te dijeron en tu iglesia no es solo una crítica a las malas interpretaciones de las Escrituras, sino un llamado a volver a lo esencial, a una fe viva, verdadera y auténtica, que no se basa en rituales impuestos ni en promesas de bendición material, sino en la verdadera generosidad que fluye de un corazón que ha sido tocado por el amor de Cristo. La Iglesia tiene el poder de ser una fuerza transformadora en el mundo, no porque sus miembros den el diezmo, sino porque vivan en la verdad del Evangelio, una verdad que libera, que transforma y que trasciende todas las tradiciones humanas. Al final, lo que importa no es lo que se pone en la canasta, sino lo que se lleva en el corazón. El diezmo, una práctica profundamente enraizada en muchas iglesias modernas, se ha convertido en uno de los temas más polarizantes dentro de la comunidad cristiana. Desde el púlpito se nos dice con firmeza que debemos dar el 10% de nuestros ingresos a la iglesia, asegurándonos de que nuestra obediencia a este mandamiento nos llevará a recibir bendiciones divinas. Nos prometen que el diezmo es la llave que abre las puertas del cielo, que con cada dólar que colocamos en la canasta de ofrendas estamos demostrando nuestra fe y obediencia a Dios, y que si no lo hacemos, podríamos estar bloqueando las bendiciones que Él tiene reservadas para nosotros. Sin embargo, en medio de las promesas y los discursos motivacionales sobre la prosperidad, pocos se atreven a preguntarse, ¿de dónde viene realmente esta enseñanza? ¿Es el diezmo un mandato divino o es una práctica humana que ha sido adoptada y moldeada por siglos para satisfacer intereses que nada tienen que ver
con la fe genuina? John MacArthur, reconocido teólogo y pastor, no es ajeno a este dilema. En sus escritos y sermones, MacArthur ha desafiado de manera audaz y directa las enseñanzas populares que rodean la práctica del diezmo. Su crítica se basa en una premisa simple pero contundente. El diezmo, tal como se nos presenta hoy como un mandato de la ley, no tiene base en las enseñanzas del Nuevo Testamento, y mucho menos en las enseñanzas de Jesús o los apóstoles. Mirar la historia, nos damos cuenta de que el diezmo como lo conocemos hoy es una práctica que ha sido desviada de su propósito original. El diezmo tiene sus raíces en la ley del Antiguo Testamento y aunque ciertamente era parte del sistema religioso de Israel, no se puede extrapolar a la Iglesia del Nuevo Testamento de la misma manera. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una parte integral de las prácticas que sustentaban el sistema de sacrificios y el mantenimiento del templo. Era una forma de sostener a los levitas, que eran la tribu encargada del servicio en el templo, y una manera de proveer para los pobres, huérfanos y viudas. Sin embargo, cuando Jesús vino, cumplió la ley. Él no vino para abolirla, sino para cumplirla en su totalidad. La ley ceremonial y los rituales de sacrificio quedaron atrás porque Cristo se ofreció como el sacrificio perfecto, eliminando la necesidad de las antiguas prácticas. En este contexto, es necesario preguntarnos, ¿por qué seguimos practicando el diezmo de la misma manera que los israelitas del Antiguo Testamento si estamos bajo la gracia, no bajo la ley? ¿Por qué insistimos en que los cristianos de hoy deben dar el 10% de sus ingresos cuando la Escritura no lo manda explícitamente para la iglesia cristiana? Al sumergirnos más en las enseñanzas de MacArthur, descubrimos que una gran parte del problema radica en cómo las iglesias han manipulado el concepto del diezmo para generar ingresos, alimentando una máquina económica que ha desviado la atención de lo que realmente importa, la predicación del Evangelio y el discipulado genuino. En lugar de fomentar una cultura de generosidad voluntaria y amorosa, el énfasis se ha puesto en el diezmo como una forma de ganar dinero para mantener el edificio de la iglesia, pagar los sueldos de los pastores y financiar programas que, en muchos casos, no tienen nada que ver con el propósito original de la iglesia. De hecho, es una verdad incómoda, pero real. Muchas iglesias han construido imperios financieros sobre la base del diezmo, creando una jerarquía donde los pastores y líderes tienen un estilo de vida lujoso, mientras que los fieles luchan por cumplir con una obligación que no está respaldada por las enseñanzas de Cristo. El llamado al diezmo, con frecuencia, se convierte en un medio de control emocional, donde los creyentes son convencidos de que si no dan, están desobedeciendo a Dios y poniendo en peligro sus bendiciones. Esta manipulación no solo es errónea, sino peligrosa, porque distorsiona el verdadero mensaje del Evangelio, que es uno de libertad, no de carga. Es importante comprender que el diezmo, tal como lo hemos conocido, no fue parte de la enseñanza de los apóstoles. En las cartas de Pablo, por ejemplo, no hay ninguna referencia al diezmo como una obligación para los cristianos. En 2 Corintios 9:7, Pablo habla de la importancia de dar, pero lo hace de una manera completamente diferente. Cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto no es una instrucción para dar un porcentaje fijo, sino una invitación a dar generosamente según lo que cada uno decida en su corazón, guiado por la voluntad de Dios y no por una regla estricta. Y aún más revelador, Pablo nunca nos dice que debemos dar el 10%. No establece ninguna cifra específica. En cambio, enfatiza que la motivación detrás de la ofrenda es lo que importa, la generosidad, el deseo de ayudar y apoyar el ministerio y la intención de avanzar el reino de Dios son las características que deberían guiar el acto de dar. La libertad que los cristianos tienen en Cristo
se refleja en su capacidad de dar con alegría y sin presión, algo que el diezmo no siempre permite. Las iglesias que insisten en la práctica del diezmo como una regla inflexible han dejado de ver la verdadera naturaleza de la generosidad cristiana. En su lugar, lo que tenemos es un sistema que explota el fervor espiritual de los fieles para mantener un ciclo económico que favorece a unos pocos. La iglesia, en lugar de ser una comunidad donde se cultiva la fe, la esperanza y el amor, se convierte en una institución que necesita mantenerse a flote, y para ello, el diezmo se convierte en una herramienta indispensable. Es fundamental entender que lo que Cristo y los apóstoles nos enseñaron sobre el dinero y la generosidad no tiene nada que ver con cumplir con una regla o ley externa. Jesús dijo: «Donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón». Y esta es la verdadera cuestión. No se trata de cuánto damos, sino de dónde está nuestro corazón. Si nuestro corazón está verdaderamente enfocado en Cristo, nuestra generosidad fluirá naturalmente de una manera que no está limitada por una obligación de diezmar, sino por el amor a Dios y al prójimo. La oscura verdad sobre el diezmo que nunca nos dijeron es que este mandato no es algo que deberíamos seguir sin cuestionar. En realidad, lo que Cristo nos llama a hacer es vivir vidas generosas, no motivadas por la obligación, sino por el amor. La iglesia debería ser un lugar donde se fomente esta generosidad auténtica, donde se nos enseñe a dar libremente, sin ataduras legales ni falsas promesas de prosperidad, sino como un reflejo de la gracia y la bondad que Dios ha mostrado hacia nosotros. Al final, la cuestión no es cuántos recursos se generan en el sistema del diezmo, sino qué tipo de iglesia estamos construyendo. ¿Estamos construyendo una iglesia que vive de la generosidad alegre y libre, o estamos construyendo una iglesia que depende de una estructura económica insostenible que distorsiona el mensaje del Evangelio? La verdadera iglesia de Cristo no está marcada por su capacidad para recaudar fondos, sino por su capacidad para dar, para servir y para vivir de acuerdo con los principios del reino de Dios, principios que nos llaman a dar generosamente y con alegría, sin esperar nada a cambio. Eso es lo que realmente importa. Y al final, cuando entendemos la verdad sobre el diezmo, podemos liberarnos de las cargas impuestas por aquellos que han utilizado esta práctica para manipularnos. Podemos volver a la verdadera enseñanza de Cristo, que nos llama a ser generosos, no por obligación, sino por el gozo que encontramos al compartir lo que tenemos con los demás. Este es el verdadero evangelio, un evangelio de generosidad, libertad y amor, no uno de reglas y mandatos impuestos por instituciones humanas. Es hora de que abramos los ojos y busquemos la verdadera verdad detrás del diezmo. El diezmo, como tal, tiene una presencia dominante en muchas iglesias, pero lo que no nos dicen las congregaciones o lo que a menudo preferimos ignorar es que a lo largo de la historia del cristianismo, esta práctica ha sido remodelada, reformulada e incluso tergiversada en muchos casos. Durante siglos, el diezmo fue una medida económica vinculada al sistema sacerdotal del Antiguo Testamento, diseñado para sostener el templo y sus servicios. Los levitas, que no tenían una herencia territorial, dependían del diezmo del pueblo para su sustento. El diezmo era esencialmente un sistema económico para el mantenimiento del culto en el templo, el sustento de los ministros y la asistencia a los necesitados dentro de la comunidad israelita. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento, la narrativa cambia por completo. Jesucristo, como cumplimiento de la ley, vino a ofrecer un camino más profundo y transformador, el cual no solo se refería a la observancia externa de rituales y prácticas religiosas, sino a la transformación del corazón. Jesús nunca mandó a sus seguidores que pagaran el diezmo de su ingreso. De hecho, lo que hizo fue desafiar las tradiciones religiosas de la época
invitando a los creyentes a vivir con un corazón transformado por la gracia, lo cual no se expresaba necesariamente en la cantidad de dinero que dieran, sino en la actitud con la que lo hicieran. El Sermón del Monte, por ejemplo, muestra cómo Jesús fue un revolucionario de las enseñanzas tradicionales de su tiempo. En Mateo 5:21-22, Jesús afirma que no es suficiente con no asesinar. Uno debe estar libre de ira en el corazón. Lo mismo sucede con el diezmo. En vez de que fuera una cuestión de cumplir con una obligación, la verdadera generosidad se convirtió en un asunto del corazón, no de la cantidad. A lo largo de su ministerio, Jesús corrigió muchas de las malas interpretaciones y distorsiones que los líderes religiosos de su tiempo habían impuesto a las personas. El Nuevo Testamento, en cambio, ofrece una visión completamente diferente del dinero y de las ofrendas. En 2 Corintios 9:7, Pablo escribe: «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». Esta declaración es radicalmente distinta a la noción del diezmo como una obligación religiosa impuesta por las autoridades de la Iglesia. Lo que Pablo está destacando no es una cantidad o un porcentaje específico, sino que la generosidad debe ser un acto voluntario nacido de un corazón alegre y libre. No es el diezmo el que debe ser la regla, sino la actitud del creyente al dar, la disposición interna que brota de la gracia de Dios. Esta es la esencia del Nuevo Testamento: dar no como una carga, sino como una respuesta al amor y la gracia de Dios. A pesar de esta enseñanza clara, las iglesias modernas han distorsionado este mensaje. ¿Cómo sucedió esto? A lo largo de los siglos, la Iglesia ha logrado infiltrar un sistema de control a través de la economía. El diezmo fue elevado de una práctica cultural a una ley de la Iglesia, y con ello vino una falsa doctrina que aseguraba que si no se daba el 10% de los ingresos, los creyentes estarían bajo maldición. Es importante recordar que esta no es una enseñanza bíblica, sino una interpretación errónea de las Escrituras que ha sido convenientemente utilizada para perpetuar el poder y la riqueza de los líderes religiosos. Hoy en día, muchos pastores predican que el diezmo es una obligación cristiana, una regla divina que debe cumplirse si se desea recibir las bendiciones de Dios. Pero de nuevo, ¿de dónde proviene este concepto? La palabra diezmo en las Escrituras nunca se refiere a una contribución obligatoria que deban hacer los cristianos del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una parte del sistema levítico para sostener el templo. Pero en el Nuevo Testamento, esa práctica es reemplazada por algo mucho más importante: el corazón dispuesto a dar. Muchos cristianos a lo largo de la historia han estado bajo la presión de la Iglesia para dar el diezmo, convencidos de que el no hacerlo traería consecuencias terribles. Pero en realidad, el mensaje del Evangelio no tiene nada que ver con porcentajes fijos o contribuciones obligatorias. La gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros para que podamos vivir en libertad, no para que sigamos reglas impuestas, que a menudo no tienen base en las Escrituras. El dolor que sienten muchos cristianos cuando descubren que han estado siguiendo una práctica que no tiene fundamento bíblico es profundo. Se sienten engañados, manipulados por un sistema que los ha usado en lugar de guiarlos hacia una verdadera comprensión de lo que significa ser un seguidor de Cristo. Pero la verdad es que la liberación de esta carga es lo que realmente trae sanación. Cuando comenzamos a ver que dar no es un mandato, sino una respuesta al amor de Dios, la libertad para ser generosos con los demás surge sin ataduras. Ya no es una obligación, sino una oportunidad. El diezmo, tal como lo conocemos, se convierte en un obstáculo que impide ver la verdadera generosidad que nace de un corazón transformado. John MacArthur, en sus enseñanzas sobre el diezmo, expone cómo la Iglesia ha llegado a ser más una institución financiera
que una comunidad espiritual. Y en muchos casos, los pastores han aprovechado el sistema del diezmo para enriquecer sus propios bolsillos, predicando una prosperidad que promete bendiciones materiales a cambio de un porcentaje de los ingresos de los fieles. Esta es la verdadera, oscura verdad que MacArthur denuncia. La manipulación de los recursos de la Iglesia y el abuso de la buena fe de los creyentes para sostener un sistema económico que no tiene fundamento en la palabra de Dios. En lugar de fomentar una vida cristiana de servicio y sacrificio, donde la generosidad es una expresión del amor de Cristo, se ha instaurado un sistema donde el dinero se convierte en el eje central de la relación entre los creyentes y la Iglesia. Y esto ha causado que muchos cristianos se conviertan en parte de un ciclo interminable de expectativas y promesas no cumplidas, sin ver nunca una verdadera conexión entre su generosidad y el propósito espiritual que se les predica. Al igual que muchos otros aspectos de la fe cristiana, el diezmo se ha desviado de su propósito original. En lugar de ser una práctica para sostener el trabajo de la Iglesia en sus primeros días, se ha convertido en una herramienta para financiar una industria religiosa que está más preocupada por su propia supervivencia económica que por las verdaderas necesidades espirituales de su comunidad. Los que se benefician de este sistema continúan impulsando la narrativa del diezmo como un mandato divino, mientras que las Escrituras mismas nos muestran que la generosidad debe surgir del corazón, no de la presión de cumplir una obligación. Por eso, la pregunta crítica que debemos hacernos es: ¿cómo hemos permitido que algo tan fundamental como el acto de dar, que debe estar motivado por el amor y la gracia de Dios, se haya convertido en un medio de control y explotación? La respuesta es que durante siglos, la Iglesia ha trabajado para establecer sistemas de poder económico y control, utilizando el diezmo como una herramienta para mantener su dominio. Sin embargo, el verdadero desafío para los creyentes es liberarse de esa mentalidad y volver a las raíces del Evangelio, donde el dar es una expresión del corazón, no una transacción económica. Este es el nudo de la cuestión, el diezmo. Tal como lo conocemos, ha sido utilizado no solo para mantener la Iglesia, sino para perpetuar un sistema que distorsiona el mensaje de Cristo. No es un mandato divino para la Iglesia del Nuevo Testamento, sino una tradición humana que ha servido más a los intereses de las instituciones religiosas que a los verdaderos principios cristianos. El diezmo no debe ser una carga, sino un acto de generosidad nacido del amor por Dios y el prójimo. Cuando entendemos esto, somos liberados de las cadenas del legalismo y podemos vivir una vida de generosidad genuina y libre. Esta es la verdadera enseñanza sobre el dinero en la vida cristiana. La libertad de dar, sin ataduras, sin manipulación, sino como una respuesta al amor que Dios ha mostrado hacia nosotros. Si podemos liberarnos de las mentiras y de las manipulaciones sobre el diezmo, podemos finalmente vivir en la libertad que Cristo nos ofrece, dando no porque tengamos que hacerlo, sino porque deseamos hacerlo con un corazón agradecido y lleno de amor. Esta es la verdadera enseñanza sobre el dinero en la vida cristiana, la libertad de dar, sin ataduras, sin manipulación, sino como una respuesta al amor que Dios ha mostrado hacia nosotros. Si podemos liberarnos de las mentiras y de las manipulaciones sobre el diezmo, podemos finalmente vivir en la libertad que Cristo nos ofrece, dando no porque tengamos que hacerlo, sino porque deseamos hacerlo con un corazón agradecido y lleno de amor. El tema del diezmo es solo una parte de una historia mucho más grande. A lo largo de este viaje de descubrimiento, hemos examinado la manera en que el diezmo, tal como lo conocemos hoy, ha sido moldeado, distorsionado y manipulado en gran parte por intereses que no tienen nada que ver con los principios del Evangelio. En lugar de ser una expresión genuina de la generosidad cristiana, el diezmo ha sido convertido en un sistema económico que beneficia a unos pocos,
alimentando el poder y la influencia de instituciones que han priorizado el dinero por encima de la misión espiritual para la cual fueron establecidas. En los pasajes del Nuevo Testamento, Jesús y sus apóstoles nos enseñaron acerca del corazón detrás de la generosidad. En lugar de imponer un porcentaje específico de nuestros ingresos, como lo hacía el sistema levítico del Antiguo Testamento, el enfoque de Cristo y los apóstoles era claro. Dar no debe ser una obligación legalista, sino un acto de amor, fruto de una vida transformada por la gracia de Dios. La generosidad en el cristianismo debe surgir de un corazón dispuesto, libre de coerción y motivado por un deseo genuino de avanzar el reino de Dios, no por una expectativa de ganancia personal. Pero lo que hemos encontrado es que, a lo largo de la historia, ciertas instituciones han intervenido en este mensaje, adaptando las enseñanzas cristianas a sus propios intereses. Han establecido un sistema económico dentro de la Iglesia que, aunque bajo la apariencia de una bendición para los fieles, en realidad ha sido un mecanismo para mantener y aumentar el poder financiero de las iglesias, haciendo que los creyentes crean que su bienestar espiritual depende directamente de sus contribuciones monetarias. Al hacerlo, se han creado enormes imperios dentro de las denominaciones religiosas, donde los pastores viven en abundancia, mientras que muchos miembros de la congregación luchan para llegar a fin de mes. Esto no solo está alejando a las personas de una vida cristiana auténtica, sino que también está generando una división peligrosa dentro del cuerpo de Cristo, donde la verdadera fe se mide por cuánto dinero uno puede donar en lugar de por el amor y la obediencia a los principios de Jesús. Al liberar nuestras mentes y corazones de las falsas enseñanzas que han rodeado el diezmo, podemos comenzar a ver una iglesia que regresa a sus raíces. Una iglesia que no se basa en el dinero, sino en el amor incondicional de Dios. Una iglesia que promueve una generosidad que no está motivada por la obligación, sino por la gracia. Al volver a las Escrituras, podemos ver que la verdadera prosperidad no es la material, sino la espiritual, la que se encuentra en el servicio a los demás, en el sacrificio y en una vida vivida según los principios del Evangelio. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué haremos con esta información? ¿Cómo responderemos a la verdad que se ha revelado ante nosotros? La respuesta no está en seguir ciegamente lo que se nos ha dicho por generaciones, sino en cuestionar, investigar y profundizar en lo que realmente las Escrituras nos dicen. El llamado a la generosidad y el sacrificio sigue siendo relevante, pero es fundamental que lo hagamos desde una perspectiva correcta, un acto libre, alegre, y no por la presión o el miedo de perder las bendiciones de Dios. En este camino no estamos solos. Muchos están comenzando a abrir los ojos, a darse cuenta de que el Evangelio es mucho más profundo que los conceptos superficiales que a menudo se nos venden. Si estás aquí, es porque tienes una sed de la verdad. Un deseo de entender lo que realmente significa ser un seguidor de Cristo y de cómo podemos vivir una vida auténtica que refleje los valores del reino de Dios. Y este es solo el comienzo. Hay más que descubrir, más que aprender, más que compartir. Si esta revelación te ha impactado, si has comenzado a cuestionar lo que creías saber sobre el diezmo y la generosidad en la iglesia, te invitamos a continuar en este viaje con nosotros. Este es un tema que no termina aquí y hay mucho más por explorar. La forma en que la iglesia ha sido utilizada, la manera en que el sistema de diezmo ha sido manipulado y las consecuencias que esto tiene en nuestras vidas espirituales son solo algunas de las piezas de un rompecabezas mucho más grande. Si lo que has escuchado te ha dejado pensando, te invitamos a hacer una pausa y reflexionar sobre lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. No dejes que lo que se te ha dicho por años te impida vivir una fe genuina, una fe que refleje el corazón de Dios. Suscríbete a nuestro canal, porque aquí encontrarás más de este tipo de contenido que te ayudará a comprender mejor las
Escrituras, a desmitificar las enseñanzas erróneas y a encontrar la verdad que Dios tiene para ti. No solo te quedes con esta información, compártela con otros. Hay muchas personas que necesitan escuchar lo que hemos descubierto hoy. Tal vez tienes amigos, familiares o compañeros de fe que también están luchando con la enseñanza del diezmo. Tal vez ellos también están buscando una comprensión más profunda de lo que significa vivir en libertad bajo la gracia de Dios. Si este video te ha hecho pensar, imagina lo que podría hacer por otras personas. Compartir la verdad es uno de los mayores actos de generosidad que podemos hacer. Y por supuesto, no olvides comentar. Queremos escuchar tus pensamientos, preguntas y reflexiones sobre este tema tan crucial. La conversación no termina aquí. De hecho, apenas está comenzando. ¿Tienes dudas sobre el diezmo? ¿Te gustaría profundizar más en este tema o en otros aspectos del cristianismo? Déjanos tus comentarios y con gusto nos aseguraremos de abordar cualquier pregunta que tengas en futuros videos. Queremos ser una comunidad de aprendizaje y crecimiento mutuo, donde podamos juntos descubrir las riquezas que la Escritura tiene para ofrecer, sin las distracciones que a menudo nos desvían del verdadero mensaje de Cristo. También, si aún no lo has hecho, activa las notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro. Tenemos una serie de temas que estamos seguros te interesarán y la próxima entrega podría ser justo lo que necesitas para continuar creciendo en tu fe. Hablaremos más sobre cómo discernir la verdad detrás de las enseñanzas de la Iglesia, cómo podemos vivir una vida cristiana auténtica y libre de manipulaciones y mucho más. En resumen, este video no es el fin, sino el inicio de un viaje hacia una comprensión más profunda y clara de lo que significa ser un verdadero seguidor de Cristo. A medida que avanzamos, te invitamos a seguir explorando, aprendiendo y compartiendo con nosotros. La verdad está ahí para ser descubierta y juntos podemos llegar a ella. Te esperamos en el próximo video.